Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts, benvingudis a totis. Muy bienvenida, Isadora Romero. Voy a hacer la introducción en catalán y luego continuaremos en castellano para que Isadora nos pueda entender desde Ecuador y para que se pueda hacer la conversación con Eixar Colant de forma entendible para todos. Però bé, introdueixo aquesta última sessió de Cuina Oberta i també de La Cuina en la seva 5a edició. Farem una llarga pausa d'estiu i tornarem a l'octubre, segurament. Ens fa molta il·lusió aquesta sessió amb la Isadora Romero i amb el col·lectiu Eixar Colant. Som molt fans de La Cuina. De fet, amb el col·lectiu Eixar Colant hem fet alguna activitat i també membres i participants de La Cuina han participat en les jornades que fan de les plantes oblidades cada any. Hi ha diverses persones que durant els últims anys hi han participat d'alguna manera i sempre anem i estem encantades. Presentaré una mica aquesta presentació que es diu Plantes d'aquí i d'allà, en aquest diàleg entre Catalunya i Ecuador. Y ya paso a presentar a Isadora Romero. Isadora Romero es una narradora visual ecuatoriana independiente que reside en Quito. Su trabajo se centra en las identidades humanas, el género y temas medioambientales, entre los cuales destacan la relación humana con la agricultura y la perseveración de la agrodiversidad en América Latina. Es cofundadora de Ruda Colectiva, un colectivo de fotógrafas latinoamericanas. Ha expuesto su trabajo en muestras individuales en Ecuador y colectivas en otros países. Entre ellas, sus principales reconocimientos se encuentran el Premio Global y Regional Format Obert de WordPress Photo 2022, con el vídeo La sangre es una semilla, y el Premio Marilyn Stafford 2021 y la obtención del segundo lugar en temas ambientales al POI Latam 2021. Fue seleccionada por la beca PSJD Magnum Foundation 2021 y la Jupp Swart Masterclass de WordPress Photo 2020. También es educadora y miembro de Women Photograph Photo Feminas y Diversity Photo. Lo estoy traduciendo al catalán. Me lo he puesto que está en castellano, pero bueno, estas cosas que pasan. Y voy a presentar también a Marc Calatrava, del col·lectiu... Marc Talavera. Disculpeu. Mireu, entre que soy disléxica y que tengo hoy la cosa de castellano y catalán, me tendréis que disculpar mucho porque voy a hacer bastantes cagadas en general, seguramente. Pero mis disculpas, me podéis todo el rato rectificar y levantar la mano y decir, Marina, que te estás equivocando. Vale, paso a Marc. Lo tengo por aquí para presentaros Eixar Colant, aunque lo tenéis en la página web todas las bios. Y vale, Eixar Colant. Eixar Colant, el colectivo Eixar Colant tiene por objetivo fomentar un modelo de producción, distribución, consumo de alimentos y desarrollo socioeconómico más sostenible, ético y justo, utilizando como herramienta la recuperación de las especies silvestres comestibles y las variedades agrícolas tradicionales. Desde 2016 realizan proyectos en toda Cataluña en los ámbitos de la investigación, la dinamización territorial, la divulgación y formación y el asesoramiento para hacer posible que estas especies y variedades se vuelvan a cultivar, comercializar y consumir, que todo ello se realice de forma sostenible y ética. Y no sé si, Marc, quieres que te presente un poquito más a ti o te quieres presentar tú mismo con todas tus formaciones. Ya está bien, no hace falta. Bien, como que Eixar Colant tiene esta ética colectiva, ¿no? Y esta forma de hacer tan hermosa colectiva, pues me parece que también hace justicia, sí.
Bien, pues pasaremos a... Bueno, esta es, como os decía, la última sesión de la Cuina Oberta y durante este último año hemos estado trabajando esto que desde el grupo, ¿no?, hemos decidido que son los saberes situados y los saberes desplazados en movimiento para volverlos a situar. Pues la cuina está compuesta de diferentes personas con diferentes orígenes culturales, diferentes edades, diferentes conocimientos y bueno, intentamos ponerlos en común con todas las tensiones, incluso violencias que eso a veces pues, representa. Pero ahí estamos en el camino, equivocándonos mucho e intentando aprender. Durante todo este año pues, hemos ido también invitando a personas o colectivos que nos parecen que pueden conocer estos temas con más profundidad que nosotras mismas y que de alguna manera bueno, pues nos pueden transmitir este conocimiento tanto a nivel interno como a nivel más externo para que bueno, más gente, más allá de nuestro pequeño grupo, que es como unas 20 personas máximo, pueda acceder a esta información y pueda también co-construir relatos y prácticas con nosotras. Pasaremos primero a presentar el trabajo de Isadora. Isadora tiene un vídeo para presentarnos. No sé si Isadora... ay, no, es que, claro, no te veo. Entonces tengo como ganas de mirarte. Vale. Isadora, ¿te parece si empezamos con el vídeo o te gustaría empezar introduciendo un poquito tu trabajo, tu práctica? ¿Cómo te parece mejor? Sí, bueno, primero, hola con todas, todos, todes. Acá es mediodía, entonces por eso está luminoso. Y sí, primero quería, bueno, agradecer mucho la invitación a Marina, a Magba, a Yolanda. Estoy muy contenta de compartir con ustedes hoy. Y sí, primero quería compartir un poco como mi proceso de investigación hasta que llegué al video que les voy a presentar después. Y así no me miro en esa pantalla gigante que me da un poco de impresión. Entonces les voy a compartir un momentito mi pantalla para mostrarles brevemente cómo ha sido el proceso de trabajo, porque el video que les voy a presentar es parte de un proyecto amplio que tiene varios capítulos de investigación en varios lugares, un proyecto artístico de fotografía, y quiero contarles más o menos cómo ha sido esta parte orgánica de cómo llegó a surgir el video que van a ver después de un ratito. Bueno. Todo comenzó porque fui a Paraguay, estuve allí un tiempo y estaba como muy impresionada de que los procesos de distribución de tierra en este territorio era uno de los más, sigue siendo uno de los más desiguales de América Latina. Solamente el 6,4% de todo el territorio cultivable de ese país se utiliza para cultivar alimentos que consumen los propios paraguayos, ¿no? Todo el resto se destina a monocultivos de soya y de trigo transgénicos, ¿no? Que se exportan a otros países y que la riqueza, por supuesto, que esto genera se distribuye poco dentro del territorio paraguayo. Aquí también pueden leer que solamente el 2,5% de la población más rica posee el 85% de la tierra productiva, es decir, es un nivel de desigualdad atroz que nace con esta agroindustria y que, como muchos de ustedes también conocerán, todo lo que implican los monocultivos en términos eh, de fumigaciones y problemas que eso acarrea también obviamente afectan a la sociedad. Entonces, para mí era como muy importante eh, buscar una manera de que esta estadística, que era así espeluznante para mí, poderla hacerla visible, ¿no? Entonces fotografié 100 campos de soya y trigo y ahí por ahí pueden ver como 6
fotitos en donde están los productos que se cultivan localmente y que se consumen localmente. Y también fue muy importante para mí compartir con las comunidades dentro de este territorio, porque me estaban compartiendo los nombres de estos productos en su idioma, que es el guaraní. Y me decían eso, ¿no? Que cuando una lengua se deja de nombrar una semilla que desaparece, un producto se deja de producir, esa palabra también desaparece y por ende también es una afectación directa a la lengua y en consecuencia a la cultura, ¿no? Entonces, como estas cosas generalmente me paralizan un poco, quería compartir con comunidades que estaban de cierta manera haciendo su pequeño eh, movimiento colectivo de hacerle un poco frente a este monstruo agroindustrial. Entonces trabajé con estas guardianas de semillas y de saberes de Paraguay y bueno, un poco compartiendo, ¿no? Con ellas qué significaba para ellas preservar y guardar las semillas y todo lo que significa, ¿no? Entonces, también como esta conexión que ellas tenían con la tierra, con los procesos del cultivo, como la relación orgánica con todo su entorno, para mí era novedoso de cierta manera porque yo crecí en la ciudad, eh, pero me resonaba mucho porque eh, mi papá recién había vuelto como a comenzar a sembrar a su jardín. Él me contaba que de niño estaba muy próximo a estos procesos. Entonces, para mí me hacía mucho sentido lo que me contaban, lo que estaba viviendo con cosas que me contaba también mi padre. Luego volví a Ecuador y aquí me interesó un poco entender desde dónde surgía como esta necesidad de la preservación de las semillas, qué significaba e incluso cómo era, no sé, como los puntos de vista, las cosmovisiones y hasta la estética. Entonces estuve trabajando con experimentación con los jugos de las plantas, haciendo imágenes. Esto era en plena pandemia, estaba encerrada, estaba pensando, como muchos de nosotros, cómo hacer más lentos los procesos, ¿no? Yo soy fotoperiodista también y trabajo con la vorágine de generar imágenes y producir todo el tiempo, entonces estaba pensando también cómo volver a los procesos lentos y lo que significa en términos de cultivo también el alimento, ¿no? Que hemos perdido quizá esa conexión con los tiempos de lo que significa cultivar. Entonces hice estas imágenes con los jugos de las propias plantas que se cultivan en Imbabura, en una provincia acá cerca, y, y se demoran mucho tiempo en revelarse. Estas, de 3 a 6 meses tiene que estar exponiéndose la imagen para que aparezca y luego se va borrando también. Entonces me interesaba un poco como ver qué estaban haciendo los científicos, porque acá tenemos un banco de preservación de semillas que tiene más de 28.000 accesiones de germoplasma que se están guardando y preservando y los científicos tienen esta noción de la necesidad de la seguridad alimentaria, ¿no? Y lo que eso significa, eh, como preservar estas plantitas en estos tubos y cómo generar el mejor ambiente posible, ¿no? Dentro de esta cosa que parece una ficción. Y por el otro lado estuve trabajando con una comunidad indígena de Imbabura, que es en una región que se llama Camuendo Chico, es la comunidad, que está cerca de un lago precioso que se llama el lago San Pablo. Y desde este otro lado, la necesidad de preservación es más holística, ¿no? Tiene que ver con la preservación también del espacio del territorio, de la propia comunidad, está ligado a la cultura. Y estas son mujeres que curan con las semillas, son mujeres medicinas que utilizan las semillas para curar. Entonces, un poco era ver esta conversación que existe muy poco entre estas dos formas de entender el mundo y entender el porqué de la preservación o del trabajo con las semillas. Em,
Entonces, claro, por ejemplo, los científicos tienen esta necesidad de catalogación, ¿no? De ponerle nombre a cada semilla, de guardarla, mientras en la comunidad pueden ver la foto de la bolsita de muchos maíces. No hay esta necesidad, todos se reparten y se comparten estas semillas para que se pueda ir distribuyendo. Eh, y claro, también como esta cosa de que todo este concepto de lo que significa preservar desde la ciencia finalmente ha borrado todo este otro conocimiento que no se considera conocimiento per se, ¿no? Entonces aquí era un poco esta comparativa de cómo se ven eh, esta preservación. Entonces, mientras yo estaba moviéndome hasta este territorio eh, de la comunidad en plena pandemia, como era difícil transportarse, mi padre me llevaba en su auto y estábamos conversando, yo le contaba lo que estaba analizando y lo que es mis percepciones y todas estas cosas que había descubierto. Y me dice, ah, bueno, sí, dice, sí, sí, tiene sentido porque tu abuelo y tu bisabuela también eran guardianes de semillas. Y yo digo, ¿qué? ¿Por qué no sabía esto hasta después de tanto tiempo de haber estado trabajando con esto? Y me dice, pues bueno, ahora ya lo sabes. Así que mi siguiente, mi instinto directo fue ver la manera de volver al pueblo de mi padre. Él es colombiano, migró hace bastante tiempo ya acá al Ecuador y tratar de ver cómo esta cosa que me llamaba desde la sangre, de entender que estos procesos estaba dentro de mi familia. Yo venía trabajando con comunidades que hacen un poco de resistencia, que incluso su relación tiene que ver con la mística también, y pensaba que por fin iba a encontrar dentro de mi propia identidad sanguínea, si se quiere, esto que yo había venido buscando, ¿no? Entonces, esto es un poco el antecedente para mostrarles todo lo que pasó después, que lo vamos a ver ahora en el video que lo tienen por ahí preparado. Muchas gracias, Isadora. Las semillas guardan memoria cultural. Al migrar mi padre, ¿qué pasó con esa memoria? Al llegar, me doy cuenta de que el pueblo de mi padre es un lugar imaginario. La vida con mi abuela era ayudarla en la casa, en la finca, ayudarla con el amasijo. Siempre consideré que lo que hacía mi abuela era sagrado y eso me marcó. Tu abuelo y tu bisabuela eran guardianes de semillas. Mi papá, con mucho ingenio, creó algunas especies de papas. Cuando él me dijo esto, me maravillaba la idea de crear nuevas especies. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo primero que sentiste cuando te dije que iba a viajar a Colombia para contar esta historia? Que seguramente no iba a ser tan fácil, pero que era el momento de que tú puedas comprobar que lo que te contaba era real. Cuando hacíamos la caminata con mi padre, él me iba explicando por el camino sobre cada una de las plantas que había. Me contaba para qué servía y cómo estaba compuesta. Yo tenía 8 años y ya casi no recuerdo nada. La memoria es un lugar inexacto. Consumíamos las variedades que se daban, que eran la tocana, la criolla, la pastusa, la sabanera. Hoy en el pueblo se siembran solo 2. Hoy las semillas no se consiguen como tal, sino como papas ya crecidas. Las variedades son semillas certificadas, creadas en laboratorio, que rinden más y resisten mejor a los ataques propios de los monocultivos.
¿Qué memoria guardan las semillas si son clones, repeticiones? Quizás guardan una mentira sobre el progreso. Una falsedad sembrada 1000 veces. El pueblo de mi padre, el de la vida real, el de hoy, tiene que recibir mínimo 15 fumigaciones por cada planta de papa que es igual a otra. La tierra es solo suelo, que se destina para su mayor eficacia y productividad, que permita subsistir para llevar lo básico a la mesa. El pueblo de mi padre, el de hoy, el de la vida real, es como muchísimos pueblos a los que les han arrancado la memoria. Sus habitantes se van, los hijos huyen a buscar mejores días. Mi padre también se fue. Migré por buscar paz y oportunidades en mi conocimiento. Se fue escapando de una violencia latente, persecutora, macabra. En el pueblo le dicen echar cuento a hacer bromas. Cada persona de mi familia las cuenta como narradores expertos, con suspensos y giros dramáticos. Mi abuelo se salvó varias veces de morir por su ingenio narrador, que ablandaba el corazón de sus enemigos. Hasta que un día no se salvó más. Ya en Ecuador tenía un sueño recurrente. Un gran perro negro no me dejaba pasar hacia la casa de mi abuela. Supongo que tenía que ver con la imposibilidad de volver. La colonización es un monstruo que arrasa con todo. Te convence de que tu cultura es dañina, de que tus conocimientos son inválidos, de que tus costumbres son deshonrosas. Hay cierto dolor en la idea de aquella memoria que ya no existe. Y hay otro dolor, el de no llegar siquiera a saber qué es lo que se desconoce. ¿Debemos cumplir algún legado? Creo que el recuerdo de la tierra siempre estuvo con mi padre. Al irse, el pueblo que él conocía quedó suspendido en una temporalidad fantástica. Sus memorias del rastrojo se quedaron latentes en su cuerpo, resistiendo. Contar es la forma primera de resistencia a los grandes borrones del mundo. No puedo crear papas comestibles. El proceso de polinización cruzada, necesario para alterar su genética, requiere años de paciencia y mucho conocimiento. No tengo ese conocimiento. Hago un injerto digital del código de ADN de una papa en el código binario de mis imágenes. Esta papa, la papa glitch, una especie no comestible e inservible. Esta papa narrada es un homenaje a la memoria suspendida y a las formas varias de resistir. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Isadora, para contarnos de esta forma de resistencia y por esta sabiduría maravillosa compartida y también este ejercicio estético tan especial. Vamos a pasar a Eshar Kolan.
las que ya habéis estado igual en otras cuinas obertas o nos habéis visto, que no lo sé, nosotras siempre cocinamos o siempre merendamos o siempre comemos. Entonces nuestras presentaciones siempre están acompañadas del compartir, ¿no? De la comensalidad. Y en esta ocasión buscamos hierbas y plantas entre Xarcolán y Isadora que de alguna manera tuvieran un vínculo con Isadora, pero que también pudiéramos encontrar aquí. Y entonces, nada, pues Isadora nos pasó unas recetas de su abuela, de las plantas que le gustaban a su abuela, y luego os contaré más, os iré contando así, poco a poco, también respetando esos ritmos más lentos de los que hablaba Isadora también. Y también comeremos unas galletas que luego Marc también nos va a explicar qué tipos de galletas son. Pues pasamos a la presentación de Marc con mucho gusto. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. No sé contaros después del magnífico vídeo de Isadora. La verdad es que enhorabuena, fenomenal todo, en todos los ámbitos. Y yo no voy a hablar de Xarcolán, voy a tomar el hilo un poco de la historia de las semillas. Decía Isadora que hay como un barranco, una separación entre lo que es la ciencia y la cultura popular. Esto es cierto en muchos aspectos, pero tampoco es cierto en otros aspectos. Yo, por ejemplo, hice mi tesis doctoral en una disciplina científica validada y con más de un siglo de historia que se llama etnobotánica. ¿Alguien conoce qué es la etnobotánica? ¿Nadie? La etnobotánica, parafraseando a una investigadora catalana que trabajó en México y que falleció el año pasado, Montserrat Gispert, decía que la etnobotánica es la ciencia que nos habla que las plantas son cultura. ¿Y por qué? Pues porque la etnobotánica lo que busca es conocer cómo las personas de un determinado lugar, Ecuador, Moscú, Barcelona, el Cairo, cual sea el lugar del mundo, utilizan unas determinadas plantas, las que sean, las que tienen a su alcance, para dar respuesta a sus necesidades cotidianas. Pueden ser comer, pueden ser vestirse, puede ser jugar, puede ser construir, puede ser cazar, pescar, hacer bonito, hacer regalos, embriagarse. Todo eso son necesidades de tipo etnobotánico. Con lo cual, lo que hacemos las personas que nos dedicamos a tratar de unir estos dos mundos es, con mucho respeto y con mucha cautela, tratar de recuperar no solo estas semillas, sino lo que es más importante, los conocimientos que hay alrededor de estas semillas, lo que les llamamos los conocimientos etnobotánicos o los conocimientos ecológicos tradicionales. Y os voy a poner un ejemplo. Las semillas viajan y aquí tenemos la suerte de ahora tener tomates, melones, papas, que no son originarios de aquí, pero que llegaron de algún modo, no vamos a entrar en ello, aquí hace muchos siglos. Una vez esta semilla de tomate llega, al momento que llega ya ha evolucionado, porque fijaros en la definición de etnobotánica, cómo las personas de un determinado lugar utilizan las plantas para satisfacer sus necesidades cotidianas. ¿A quién le gusta el tomate? Perfecto. ¿A quién le gusta el tomate pequeñito? Los cherries, bien. ¿A quién le gusta el tomate jugoso, así, lleno? ¿Sí? ¿A quién le gusta el tomate vacío? Aquel que no tiene casi carne, que le puedes, antes le cocías una arengada, le ponías el aceite dentro del tomate y le untabas el pan, ¿sí? Imaginamos que tenemos estos tres grupos de preferencias en torno al tomate. Cuando nos llega una semilla de tomate, a la persona que le gusta el tomate pequeño, ¿de qué tomates va a guardar semillas para plantar al año siguiente? ¿De los pequeños? A la gente que les gusta el tomate grande, jugoso, ¿de qué va a guardar semillas? Del más grande y del más jugoso. Y por lo mismo, a la persona que le gusta el tomate vacío, pues cogerá semillas del tomate más vacío.
Esto, con las variedades tradicionales de los campesinos que se han seleccionado siglo tras siglo, generación tras generación, son variedades que son todas distintas. Imaginemos que todas nosotras somos una variedad de tomate. Todos somos una variedad de tomate, el tomate a nariz de bruja, por ejemplo, que es un tomate buenísimo, alargado, rojo, lleno, muy carnoso, muy dulce. Estos tomates serán todos más o menos similares, pero todos distintos, porque tienen una variabilidad genética muy amplia, porque han sido seleccionados no por la ingeniería genética para ser perfectos, idénticos y clones entre ellos, sino precisamente para poderse adaptar a la tierra y a las necesidades. Y a partir de este tomate nariz de bruja, si te lo doy y te gustan los tomates pequeños, hablaremos de aquí 100 años y tu tomate, que habrá nacido a partir de este tomate nariz de bruja, será redondito y pequeño. Y el tuyo, si te gustan los tomates grandes, se va vuelto gordo, 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 gordo. Y igual pesará medio kilo. Y si te gustan los tomates vacíos, pues igual se va convertido en un tomate alargado, pero que no tiene carne, que es vacío. Este es el secreto, la clave de una semilla que es de todos, pero que no es de nadie. Que nadie la ha modificado genéticamente para que sea uniforme, perfecta, pero a la vez intransmisible de generación en generación. Porque son semillas que en su ADN, como lo que nos mostraba Isadora en su presentación, no es un ADN único, es un ADN similar, pero a la vez diverso. Y con lo cual permite la adaptación, no solo a las preferencias de cada cultura, de cada persona, sino también al clima, al suelo, a las plagas o al clima cambiante, al cambio climático. Las variedades locales no son mejores porque sí ante un clima que cambia. El clima cambia para las variedades patentadas, uniformes, y para las patentadas, para las tradicionales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las tradicionales se pueden adaptar mucho mejor porque son mucho más diversas. Tenemos la semilla. Nos falta otra cosa muy importante. ¿Qué es? ¿Cómo? El agua podría ser, pero no. ¿Cómo? El conocimiento. Justo el viernes pasado estuve en una masía del lado de Jorba, un pueblecito del lado de Igualada. He llegado tarde porque he salido con 1 hora y media de antelación, pero había 2 mini accidentes en la ronda y bueno, cosas que pasan cuando entras en la ciudad. Y estuve hablando con Isabel. Isabel de Masmarell es una señora de unos 86 años que toda la vida se ha dedicado a hacer de agricultora. Agricultora con todas las letras, en mayúsculas. De aquella gente que se iban al mercado y tenían un poquito de todo, pero no tenían demasiado de nada. Tenían los conejos, los huevos de las gallinas, tenían los pollos, tenían alcachofas, tenían olivas, tenían almendras, tenían pues lo que había en el huerto. Y no les faltaba de nada, porque cuando fallaba la viña tenían los olivos, y cuando fallaban los olivos tenían el maíz. La agricultura que llamamos familiar, la que realmente se está perdiendo. Es una persona con la que desde el tiempo de la tesis pues hemos entablado muy buena relación, ¿no? Y justo el otro día fuimos a hablar con ella porque vinieron de un periódico para hacer un reportaje para poner en valor de estas semillas, y hablando con el periodista, Isabel dijo, no, si tenemos semillas de melones. Y melones que guardamos cada año, la semilla del mismo melón, y hace 60 años que las plantamos año tras año. Y yo me quedé con 2 ojos en plan, Isabel, pero si hemos hablado y arreglado el mundo 50 veces, ¿cómo nunca antes me habías contado que estabas guardando 4 semillas valiosísimas de melones y 2 semillas de sandías? Pues porque ella se pensaba que ya me lo había dicho, y yo me pensaba que estas semillas que tenía las había comprado en la tienda hace pocos años, porque me decía, sí, guardamos la semilla del melón más bueno. Y para ella, guardar la semilla del melón más bueno era de sus melones. Pero yo había entendido que guardaba la semilla del melón más bueno de los que compraban. Total, que habíamos estado horas y horas hablando al lado de una caja de semillas en la cual no habíamos reparado.
Pues este viernes, por la tarde, sin los periodistas, fui a tomar, pues, a merendar con Isabel en su casa. Dije, a ver, Isabel, cuéntamelo todo. Y no solo me dio una muestra de cada una de aquellas semillas, sino que me dijo, tenemos 4 tipos de melones. El piel de sapo, el clivellat, como el que tiene como grietas, ¿sí? Grietas en la piel, que no son grietas, pero que lo parece. El tendral y el primerenc. El primerenc es el primero que viene. Lo plantas al mismo tiempo que los otros, pero puedes cogerlo como un mes antes. Luego tienes el piel de sapo, que es bastante compacta la carne, no muy dulce, y que no solo es apto para postres, sino también es apto para melón con jamón o otros preparados. Después tenemos el, 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 ¿cómo? El clivellat, que el clivellat, gracias, es muy dulce, muy dulce, muy dulce. Y es para si te gusta hacer un batido, unos postres, un helado, es excelente. Y luego tenemos el tendral, que el tendral antiguamente lo plantábamos, bueno, y ahora porque lo siguen haciendo, y lo comes no cuando lo cosechas, sino que lo cosechas en agosto, septiembre, pero lo guardas durante varios meses en una caja o colgado de una viga. Antes las casas tenían vigas de madera donde se ponían clavos y aquellos clavos eran muy útiles para colgar distintas cosas. Pues colgaban el melón, que lo cogían con un trozo de rama, y aquel melón, ¿sabéis cuándo lo consumían? Por Navidad. ¿Cómo dius? A Daniel diu, por Navidad, es que, claro, es que es normal. Pues sí, antes había melones que se consumían por Navidad y hasta pasada Navidad, pero eran melones que se habían cultivado aquí, en nuestra tierra. Los melones que comemos ahora por Navidad, ¿sabemos de dónde vienen? Podrían venir de Paraguay, vienen generalmente de Costa Rica, otro país en el cual la mayor parte de tierras están acaparadas por una minoría que tiene el poder adquisitivo, y comprando este melón que nos anuncian por Navidad y comiéndolo, lo que estamos haciendo es que cada vez una persona del país de origen sea más pobre, tenga menos cultura tradicional, menos acceso a la tierra, y tenga también menos capacidad de generarse su propia comida. Con lo cual estamos desde nuestro privilegio del primer mundo importando, comprando, explotando tierras de lo que se llama el sud global. Y tenemos una semilla aquí que la podemos cultivar y que nos puede permitir comer melones por Navidad. Pero no solo eso, yo le pregunté a Isabel, bueno, Isabel y su marido, que se llama Atón, que aún es mayor, ¿cómo lo hacéis para cultivar estos melones? Dice, mira, es que los plantamos siempre el 18 de mayo, que es San Isidro, que es el patrón de los agricultores. Y se los plantamos, hacemos un hoyo grande, con la tierra bien removida, le ponemos estiércol y a maduro, y ponemos 3 o 4 semillas por hoyo. Las enterramos poquito y las cubrimos con tierra de bosque, de esta tierra que no hace crosta cuando llueve. Y los dejamos allí. Y digo, ¿pero no los regáis? Dice, no. Es que estos melones y sandías los cultivamos siempre sin regarlos nada, con 0 gotas de agua, crecen solo con el agua de la lluvia. Dice, muy importante, un melón y una sandía, si la regas una vez, la tendrás que regar siempre. Pero si no la regas ninguna vez y la sabes cuidar, la podrás cosechar sin tener que regarla. Digo, bueno, pues cuéntamelo. Y bueno, pues haces el agujero, le pones las semillas, como en primavera, eso siempre que el tiempo haga más o menos el que toca, Si no llueve en 4 meses, evidentemente no vas a cosechar nada. Pues le pones las semillas, crecen los melones, crecen las sandías, y los que habéis cultivado melones o sandías sabéis que primero crecen en un sitio y luego se empiezan a extender. Dice, en el momento que se empiecen a extender, les tienes que echar polvo. Y digo, a ver, ¿cómo les tienes que echar polvo? Dice, sí, una tarde del mes de junio, julio, cuando haga mucho calor, pasas por al lado de los melones y las sandías con un rastrillo, con una azada, con el tractor, si tienes mucha superficie, para hacer polvo. Que las hojas queden bien cubiertas de polvo. Y digo, ¿pero por qué? Esto es muy importante. Porque el polvo les protege de la calor excesiva, pero también les protege
de los hongos. Los que habéis cultivado melones y sandías sabréis que el principal problema, la principal malaltía son los hongos que hacen que las hojas se vuelvan amarillas. Ahora ensulfatamos, les tiramos cobre, azufre. Pues lo que hace esta señora es tirarle polvo porque también protege de la humedad de la noche contra los hongos. Dice, tú haces esto y quitas todas las hierbas, y aquí Charcolán está hablando de quitar hierbas, si recuperamos las hierbas, pues sí, porque si tú quieres plantar melones en el secano, no tienes que dejar crecer estas hierbas. Otra cosa es que estas hierbas, las ortigas, las verdolagas, el bledo, te lo puedes comer, que de hecho es este el concepto de Charcolán, pero dejas limpio de hierbas. Dice, vendíamos en la plaza melones de 7 y 8 kilos que las señoras me decían, pero es que esto no te lo puedo comprar, que es demasiado grande. Dice, sandías así, porque nos dieron 2 tipos de sandías, la verde redonda, porque la piel era verde, así de simple. Lo que decía Isadora, las semillas a los países no les daban nombres, tenían 2 tipos de sandías, la verde y la redonda y la alargada. Pues ya está, no hace falta complicarse más, ¿no? Y unas sandías de 12 kilos. Fijarnos en la paradoja de cómo a través de un saber viajado que ha sido recibido por las agricultoras y agricultores de aquí, se ha adaptado a nuestros paladares, se ha adaptado a nuestro clima y podemos aún disponer de estas cosechas sin tener que importar ni semillas ni tierras de otros lados del mundo, sin tener que depender de esas 4 empresas que controlan el 70% de las semillas, de los abonos y de los productos químicos para matar las plagas en todo el mundo, de esos 2 supermercados que en España controlan el 50% del mercado alimentario, solo con una semilla que plantamos, cuidamos, recogemos, intercambiamos, volvemos a plantar, volvemos a cultivar, volvemos a intercambiar y así, año tras año. Esta es un poco la labor que desde Charcolán queremos defender y reivindicar, que la ciencia también es esta cultura popular, que cuando nosotros guardamos semillas en nuestro banco de semillas, estamos guardando un conocimiento que debemos retornar a todas, porque es colectivo y que, como es de todas, nadie se lo puede apropiar. Todo el mundo puede vender esta semilla, todo el mundo la puede plantar, pero nadie puede patentarla para decir que es solo suya, porque es algo que va evolucionando. Este para nosotros es el sentido de por qué decimos que si recuperamos las plantas olvidadas, que son plantas silvestres comestibles, el hinojo, la ortiga, la malva, la verdolaga, tenemos más de 300 en Cataluña, y recuperamos las semillas campesinas y sus saberes, que en Cataluña tenemos más de 5.000, podemos ayudar a cambiar el mundo, porque estaremos decidiendo nosotras qué plantamos, qué comemos, y por lo tanto lo que hay detrás de cada mordisco será muy diferente si el melón viene de la Isabel o si el melón viene de Costa Rica. Este es un poco el resumen. Bueno, muchas gracias, Marc. También, bueno, a todas las compañeras de Charcolán que tú representas ahora, por guardarnos, ¿no? Ser guardianas también de estas semillas libres, ¿no? Que es súper importante. Y en este debate pues, tenso a veces entre ciencia y saber, y saberes populares, ¿no? Que supongo que, bueno, pues que cada uno tiene su perspectiva sobre ello. No sé si Isadora, desde el otro lado, porque bueno, es como algo que habéis hablado respectivamente, ¿no? En común, y sin ser muy especialista, pero sé que hay como diversas interpretaciones, ¿no? sobre estas tensiones y sobre estos conceptos también. No sé si querríais, Isadora. Sí, no, me pareció muy interesante y gracias, Marc. Aprendí mucho también. Sí, durante el tiempo que estuve trabajando con
con los científicos acá en el banco, eh, claro, había muchísima tensión, pero para mí, mi percepción era en realidad que simplemente no había muchos puentes de conversación, porque al final los intereses eran comunes. Digamos que acá el Estado creó este banco de semillas, ¿no? Que por el momento cataloga y guarda la mayor cantidad que puede sin tener demasiado presupuesto para saber después qué hacer, ¿no? Eh, entonces, claro, es un esfuerzo que es necesario, pero muchas veces no hay como ese puente con qué va a pasar después con esas semillas. Entonces, a veces lo que me comentaban en las comunidades era que muchas veces con el cambio climático incluso, los territorios donde solían sembrarse unas semillas que de pronto ya no se siembran ahora, luego ya no pueden volver a crecer en ese espacio, en ese territorio, adaptarse es muy complicado. Entonces, para mí no es una batalla de enfrentamiento, ¿no? Ciencia versus conocimiento ancestral, sino que digamos que la batalla quizá va a un nivel de eso, de no haber considerado o de que todavía en mi país, por ejemplo, no se considere conocimiento especializado el que se viene pasando por generaciones, ¿no? O como decía en el video, muchas veces se considera deshonroso ciertas prácticas y por eso han ido desapareciendo. Entonces, para mí tiene más que ver con este puente, ¿no? De poder mm, compartir estos dos espacios, ¿no? A veces la ciencia de laboratorio, ¿no? Porque hay muchas ciencias que se practican de diferentes maneras, pero a veces es muy hermética, fue lo que pude percibir también. Y también por el otro lado, se podrían eh, compartir, ¿no? Estos conocimientos también. Entonces, lo que yo pude percibir más bien es que había eh, como muy pocos espacios de conversación y pensar que son mundos muy aislados, ¿no? No sé qué pueda decir Marc al respecto, sí. Estoy súper de acuerdo y de hecho me gustaría para la gente que quizás no está tan acostumbrada al tema, que la etnobotánica y las semillas tradicionales, aunque sí que es cierto que hay científicos que de laboratorio, ¿no? Genetistas o químicos, que pueden decir que esto no es una ciencia, evidentemente que también es ciencia. Entonces, la tensión en todo caso no es entre la ciencia y la no ciencia, es entre distintas disciplinas que todas son válidamente reconocidas como ciencia. Sí que me gustaría dar un concepto del por qué son importantes los bancos de semillas, pero a la vez, por qué sería importante que desaparecieran. Un dato que ha mencionado Isadora, que sale de los estudios de la FAO, es que a nivel mundial hemos perdido en el último siglo el 75% de las variedades de las semillas campesinas. En un contexto, porque esto pasa aquí, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en el Sudán, pasa en todo el mundo, que estamos perdiendo la agricultura tradicional debido, entre otros factores, a la globalización del mercado alimentario, la única forma de que aquellas semillas que antes se conservaban, porque todo el mundo utilizaba las semillas campesinas y se iban intercambiando, y por lo cual no tenía ningún sentido la existencia de un banco de semillas, porque el propio uso garantizaba su conservación. En el momento que esto deja de ser una mayoría y pasa a ser una excepción, el único modo de garantizar que estas semillas no desaparezcan es conservarlas en un banco de semillas, porque si no nos va a pasar que en paralelo, mientras trabajamos para que se recupere la agricultura campesina y que se vuelvan a utilizar, en el momento que digamos, vale, ya estamos preparados, vuelve a ser habitual volver a utilizar estas semillas. Es que estas semillas no estarán, porque cada vez que muere un campesino o que un campesino decide dejar sus semillas locales y plantar semillas compradas en la gran multinacional, esto se pierde.
Con lo cual, el problema, y podríamos hacer el paralelismo entre medicina natural y medicina química, no está en el banco de semilla, está en con qué propósito las semillas que están conservadas en el banco de semillas están ahí. Por ejemplo, con los bancos estatales, por algunos casos que yo sé, como las grandes industrias agroalimentarias tienen mucho poder, utilizan las semillas campesinas para encontrar genes que permitan mejorar las semillas patentadas con sabores, con resistencias a la sequía, etcétera, etcétera. O incluso se han dado casos, no hace falta ir al Perú, aquí mismo en Cataluña, de que empresas han patentado una semilla tradicional cuando esto está prohibido, es ilegal, ¿de acuerdo? Con lo cual el foco es ¿qué vamos a hacer con las semillas que recogemos de los campesinos y conservamos en el banco de semillas? ¿Es para poder disponer de estos recursos y promover que poco a poco vuelvan a colectivizarse? ¿O es con el propósito de privatizarlos, modificarlos y utilizarlos para el interés privado de unos pocos? Para mí la pregunta clave es esta. Por ejemplo, el banco de semillas que está promoviendo la administración local, creo que está muy claro el objetivo de conservar un patrimonio colectivo para volverlo a difundir colectivamente, pero también tenemos otros casos locales en que esto no está tan claro. Entonces se tiene que ir siempre con mucho cuidado, y en el caso de Xarcolan, por ejemplo, siempre somos muy transparentes de explicar que estas semillas las tenemos gracias a las personas que nos las han dado, que salen siempre citadas en nuestros paquetes. Explicamos que estas son semillas libres, que la gracia precisamente es que la gente las guarde, las intercambie, las seleccione de acuerdo con sus preferencias, y que esto permita que el banco algún día pueda desaparecer. No sé, Isadora, si quieres añadir alguna cosa a la conversación. De acuerdo. Sí, yo sí que quería añadir, pues ya que estamos en el formato MACBA y ahora están los estudios del PEI, ¿no? Que bueno, el tema pues más se está trabajando muy en temas de colonialismo, y hace poco hubo una invitada que era Elvira Espejo Aica, no sé si la conocéis, que es hablante de aymara y quechua, y es una artista plástica y narradora de la tradición oral, y fue también directora de, creo que era el Museo, parece que Etnográfico de La Paz, si no me equivoco. Hay un vídeo maravilloso que está colgado en la web. Creo que ella precisamente habla de esta tensión entre ciencia y saber popular, y creo que lo explica de una manera que sobre todo como personas pues como yo, ¿no? Del contexto más catalán, así como de muchas generaciones arraigadas en Cataluña, pues estas formas de explicar y de narrar pues nos sitúan y nos ofrecen unos aprendizajes distintos a los que tenemos, ¿no? Como unos puntos de vista distintos a los que tenemos. Yo quiero compartir mi inseguridad, ¿no? A veces cuando tengo que moderar este tipo de espacios en un museo que está trabajando con temas, ¿no? Como de colonialidad, y realmente no siendo como una especialista en ello, se me ocurría como que este tema a mí me quedó como bastante claro a través de ella, ¿no? Cómo lo explica, cómo lo narra, cómo desde esa posición es un aprendizaje total, ¿no? Y que quizás podemos aprender, ¿no? Como todas juntas y poder como construirnos mejor. Ella, por ejemplo, explicaba que pues como que en su territorio, en su lugar de origen, en su pueblo, pues cómo habían venido como diferentes científicas, ¿no? Como a hacer su trabajo etnográfico a veces, o de ciencia, pero no consideraban ciencia lo suyo, pero es que ellas mismas tampoco lo consideran ciencia, pero la cuestión es la jerarquía que hay entre ciencia y saber popular. Yo creo que
ahí está un poco el kit de la cuestión, que la ciencia se ha colocado de una manera como muy por encima de lo que es los saberes tradicionales muchas veces. Y creo que eso también es algo que compartimos a nivel de Cuina, ¿no? Que nosotras siempre decimos que valoramos el conocimiento de cada persona que conforma el grupo. Entonces, no porque una persona tenga muchos estudios, ¿no? O tenga muchos títulos o tenga un lenguaje muy acurado, consideramos que su saber es superior o más valuoso que otra persona que expresa su saber de otra forma distinta. Y eso, no es fácil, ¿no? Como, tampoco, pero intentamos siempre atender a esos tipos de saberes sin que surjan jerarquías, más bien como espacios de coaprendizaje en donde podamos tener un camino común para realmente al final pues poder tener prácticas que estén como más relacionadas, asociadas pues, a la justicia social, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues, por ejemplo, que Charcolán, a nivel de práctica, de praxis política, hace algo que está como muy asociado con esta justicia social. Luego, igual, a nivel de algunos lenguajes o de algunas cosas, pues no lo sé. En un marco así de eso, ¿no? Como de la descolonialidad y no sé qué, no sé cuántos, pues no lo sé. Yo no soy la persona tampoco más acertada, pero creo que a nivel de la praxis, ¿no? Y de la honestidad con la que trabajan, de procesos de colectividad real, semillas libres, ¿no? Recuperación de todo ese conocimiento, ¿no? ancestral. Es realmente un proyecto que es un ejemplo bastante insólito, ¿no? y que del que podemos aprender mucho y que nos da mucha energía para salir adelante. Hemos puesto aquí las galletas también. No sé si, Marc, quieres explicar un poco el tema es que ahora me sale el catalán del forn. Y no es forn, es panadería, ¿no? Sí, sí. Panadería, horno, iba a decir del horno. Si quieres explicar todo el tema de la recuperación de la panadería, de cómo la habéis hecho, de qué son estas galletas, etcétera, ¿no? Bueno, quizá podemos, más que explicar el horno como tal, podemos explicar el viaje o los caminos con los cuales desde Charcolán tratamos de conseguir este objetivo, ¿no? De recuperar estas plantas olvidadas como herramienta para dejar un mundo mejor, ¿no? Y aquí hay personas que forman parte de la entidad, que forman parte del grupo local de Barcelona, que son socias. También decir, ¿no? Que Charcolán, y yo estoy aquí representando ahora la entidad, pero somos ahora más de 1.300 socias en toda Cataluña, que se organizan en 19 grupos que van haciendo sus propias actividades. ¿Cuál es la próxima actividad aquí en Barcelona? Bueno, creo que el sábado el taller del Quirón. Sí. El sábado hay un taller en Quirón, también de etnobotánica transcultural, del Hinojo, me parece. Sí, el Hinojo con una permacultura camerunesa. Para ver un poco, pues eso, ¿no? Como una planta que tenemos aquí, que es el hinojo, ha sido cultivada y utilizada por otras culturas, y esto nos enriquece muchísimo nuestro conocimiento colectivo, ¿no? Pues de esa actividad, pues la coordina Ariadna desde el grupo local de Charcolán de aquí de Barcelona, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué nos proponemos? Recuperar unos conocimientos. Por ejemplo, hemos ido al Pallars, en el Pirineo, a hablar con más de 60, 70 personas mayores. Este es un libro que es un homenaje a estas personas, que el 80% del libro son citas textuales de las personas mayores, y por tanto es el modo que hemos tenido de recopilar este conocimiento y devolverlo a estas personas. Y nos podéis imaginar la ilusión con la que las abuelas y los abuelos reciben este libro en el cual han participado, ¿no? Y a partir de aquí salen unas semillas, salen unos usos de unas hierbas silvestres que generalmente pisamos pero no sabemos para qué sirven. ¿Y qué queremos? Que la gente las conozca,
por eso charlas, por eso libros, por eso actividades con escuelas, que la gente las utilice, por eso el banco de semillas, por eso esas semillas o esas semillas en formato cookie para decir, bueno, va, hago un regalo con valor ambiental y además con valor social, porque esto está hecho en colaboración con una entidad de aquí Barcelona que trabaja con personas con diversidad funcional. ¿Y qué paso nos falta? Estos de Charcolán, mucha teoría, pero poca práctica. Mucho hablar que esto se come, pero ellos no se lo comen, ¿no? Pues el último reto abanico de Charcolán fue crear un obrador experimental donde hacemos las galletas que hoy tastaréis para demostrar que se pueden hacer galletas con ortiga, con ajedrea, con romero, con ortiga, con salvia, con cualquiera de esas plantas olvidadas, con harinas antiguas y además si tenéis móvil y escaneáis el código QR podréis ver de estas galletas todos los ingredientes, de dónde vienen, qué hay detrás de lo que estáis comiendo, por qué el precio de esta galleta es 3 y no es 4 o es 2, todo el escándalo abanico de precios y cuántos kilómetros han viajado de media los ingredientes que hay en estas galletas, con lo cual a qué estáis contribuyendo comprando este producto. Y además tenemos, esta sería la línea de productos envasados, no con el objetivo de hacer muchos productos, mucha cantidad de un solo producto. Si ves, nuestro obrador es pequeñísimo, es muy, muy pequeño, sino con el objetivo de hacer muchos productos distintos para demostrar que Charcolán no quiere hacer, sobre todo quiere hacer que pasen cosas. Y hacer que pasen cosas es quizá desarrollar 200 productos que se venden, que están buenos, que a la gente le gustan y luego establecer acuerdos, sinergias con aquella entidad cooperativa que puede producirlo en más cantidad, porque evidentemente si en lugar de comer 10 paquetes al día de galletas de ortiga comemos 10.000 paquetes de ortiga, hombre, pues esto sí que tendrá un impacto, porque habrá el país que podrá cultivar esa variedad antigua, habrá el agricultor que en lugar de fumigar la ortiga la podrá recoger y la podrá vender, y así tenemos esta forma de realmente impactar. Este es el obrador y después tenemos también algo que es muy cotidiano, que es la panadería del pueblo. La sede de Charcolán está en Jorba, al lado de Igualada, un pueblecito muy pequeño. Si cogéis la autovía para ir al Pirineo, pasáis por ahí, podéis entrar, parar en la panadería, y en la panadería tenemos cada día pan, galletas, pizzas hechas con productos absolutamente locales, donde incorporamos estas hierbas comestibles y además tenemos productos de unos 100, 120 productores distintos que trabajan con la misma filosofía, con la idea precisamente de hacer red y demostrar que esto es posible, ¿no? Y es muy chulo, ¿no?, que terminemos comiendo estas galletas no por lo que son las galletas, sino por lo que representan. Representan que toda esta teoría que hemos estado compartiendo puede llegar a la práctica y que si nos lo creemos, si somos muchas, si participamos en espacios como la Cuina del MACBA, nos asociamos en Charcolán o en cualquiera de las otras entidades, ¿no?, que están remando en este camino, pues quizá dejaremos de ser algo residual, anecdótico, y podremos pasar a ser algo transversal que realmente cambie políticas y dinámicas que hacen mucha falta. Bueno, a mí no me parece que sois ni residuales ni anecdóticos, ¿eh? Pero vamos, que me parece que ya es un proyecto que tiene cierta relevancia según con lo que compares, ¿no? Tampoco sois mainstream, Claro. pero bueno, ahí vais desde que empezasteis. Sí, o no, sea, no nos podemos quejar. nos podéis quejar, han hecho mucho camino y yo vuelvo a recordar, así bueno, que vayáis si podéis a las jornadas que hacen de plantas olvidadas, porque hay un montón de, cada año, un montón de actividades, ¿no?, como de talleres, ¿no?, desde la gratuidad, se pueden probar cosas, se puede comprar, ¿no?, como directamente a... Es un día chulo. Es un día impresionante, sí, muy, muy bonito y en Igualada, que también a veces nos parece a las de Barcelona que somos como la cresta de la ola y pues no, la verdad es que no. Y nada, también para compartirte, Mar, la primera cuina oberta que hicimos, la hicimos cocinamos malva, hoja de malva, porque bueno, teníamos la presentación de un libro que se llamaba The Gaza Kitchen, que es un libro sobre, bueno, Gaza, Palestina,
y también decidimos pues, ir a recoger malva de Montjuïc, que espero que no, sin acabar con la biosfera y eso, pero... No te preocupes, Granada es una mala hierba. Vale, pues cogimos un montón, un montonazo y la repartimos y eso, que la cuina lleva 5 años con esa filosofía, porque todas las personas de la cuina pues no son de origen catalán. Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto muy fructífero a nivel de... O sea, han habido como 2 filosofías. Una, la del hackeo. Es decir, pues hay algunas cocinas tradicionales que son de orígenes culturales diversos que al intentarlas pues adaptar aquí, pues de repente pues hay ingredientes que cuestan más de encontrarse o que llegan aquí a través de muchos kilómetros de viaje. Entonces, eso también es una tensión porque por un lado queremos, yo qué sé, queremos también apoyar a comerciantes del barrio, ¿no? Que evidentemente pues también tienen orígenes culturales diversos y diferentes formas del comer, ¿no? Y diferentes formas del cocinar y de venta también. Pero por otro lado, también siendo una cocina que se sitúa en la crisis ecosocial, ¿no? Que es como empezaba el proyecto de la cuina principalmente, tampoco queremos comprar pues, alimentos que viajan demasiado y que además se crean dinámicas, ¿no? En los lugares en donde se cultivan y se siembran, pues dinámicas pues, de extractivismo muy violento, etcétera. No somos perfectas, no sé muy bien cómo lo hacemos. Entonces, por un lado tenemos esta y por otro lado también hemos trabajado tanto con otros colectivos como con invitadas diversas, como con gente que forma parte de la cuina, pues esta cosa precisamente de cocinar lo que se sitúa aquí. Hoy también lo hemos hecho con Isadora, ¿no? O sea, le preguntamos específicamente qué hierbas podíamos encontrar aquí, que su familia en Ecuador también pues, tomaba. Y hay muchas similitudes y proyectos también largamente que llevan como haciendo esta conexión que no es tan... que no ha sido tan habitual. O sea, nosotros empezamos con el CC Barrio, otro proyecto, hace 10 años, se llama Centro Cultivos Contemporáneos del Barrio, que hacíamos cenas silvestres los viernes y trabajamos con este concepto hace 10 años. También con la Fundició, pues hace 5, también empezamos con esta cosa, ¿no? Como de, bueno, pues trabajando con mujeres de Marruecos o mujeres de América Latina, también pues que nos mostraran qué es lo que podíamos cocinar, ¿no? Entonces es también un gusto que eso continúe, ¿no? Que hayan más y más proyectos que potencien estas maneras de hacer, porque además hay otro tema que yo creo que lo había hablado con Marc, que me parece muy interesante, que también con el calentamiento global, si hacemos caso de la ciencia, en este caso, no solamente de la ciencia, también yo creo que desde los saberes tradicionales, ¿no? y situados también se nota, ¿no? Que todo se está calentando, ¿no? Y se pueden hacer algún tipo de predicciones, que cada vez el clima será más caliente y ya lo estamos notando, ¿no? Que hoy es verano ya casi. ¿Sí? Y que entonces en un clima tan caliente habrán como también saberes ¿no? Como de países que sus temperaturas son más calientes, que aquí se puedan situar mejor. Pues igual, no sé, de aquí no sé cuántos años, no sé si comeremos más dátiles, pero no como en Barcelona. O sea, si el clima es desierto, quizás estaremos como haciendo otros tipos de alimentación y de cocina, ¿no? Y ahí se sitúa, ahí como hay un menjunje de saberes, ¿no? Y que en realidad la cocina es eso. La cocina siempre es algo en construcción, siempre ha sido algo versátil, y creo que cuando no está funcionando la cocina, desde mi punto de vista, creo que lo compartimos en la cuina, es cuando realmente nos queremos aferrar a una tradición que no está funcionando. O sea, la tradición pensamos que tiene que ser leída desde algo que se adapta y que tiene sentido, entendiendo cuál es el sentido de la tradición, porque muchas veces, y yo siempre pongo el ejemplo de los buñuelos de bacalao, ¿no? Que la gente pues quiere hacer buñuelos de bacalao todo el rato, pero si el bacalao viene de Islandia,
Si el bacalao tenía un sentido en algún momento, por alguna razón, entonces la gente lo hace como desde la nostalgia y desde tal, pero en realidad se pueden hacer, igual los buñuelos tendrán que ser de dátil, Claro, no lo sé. una otra Entonces el conocimiento del buñuelo es que es una receta de aprovechamiento. Y que es una receta que se hace con lo que te sobra y que es una receta que se hace con algo, yo qué sé, con un pescado seco en el interior que no llega. Entonces, lo que hay que buscar, creo, en el conocimiento tradicional es precisamente el conocimiento, Correcto. no la folclorización ni el aroma de eso, porque Correcto. es un peligro tremendo. Y me parece como súper bonito este trabajo de etnobotánica que hacéis, que es realmente un trabajo de escucha. ¿No? Que es como, y desde esa escucha creo que es desde donde te llega el conocimiento. Y como bien hablaba también Isadora, ¿no? Del ese contar, de esa escucha del contar, ¿no? Es desde donde realmente se puede entender, ¿no? La profundidad del conocimiento. Y no estamos muy acostumbradas a escuchar porque, bueno, en la ciudad todo va muy rápido. Sí, y en el pueblo también. Y en el pueblo también, supongo. Y no sé, Isadora, pero Isadora en tu vídeo, ¿no? Como sí que reclamas un poco también esa lentitud, esos aprendizajes, ¿no? Que son más a fuego lento, que llevan también como la siembra, ¿no? Pero también ese proceso como artístico, ¿no? Que tú has hecho y como más estético de hacer durante la pandemia, ¿no? Que también nos obligó a algunas ir como más lentas, esa manera como del contar desde ese lugar como más, quizás más cuidado, no sé. Sí. Pues lo que pienso es que, o al menos lo que tuvimos como sentir un poco colectivo con mis colegas, mis compañeras de colectiva, que son fotógrafas de diferentes partes de América Latina, durante la pandemia, como muchas conversaciones en torno a que, claro, toda esta vorágine de la ciudad y de la velocidad muchas veces no te permite ver lo que implica el proceso, ¿no? Y el proceso muchas veces es muy lento, no podemos hacer que crezca una zanahoria en una semana, ¿no? Y nada, a veces cuando entiendes los procesos y lo que significa, le aporta otro valor. Creo que esa desconexión también humana de hoy en día hace que sea más explotativa nuestra forma de consumo en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que no es la agricultura no es una excepción. Y sí, estoy de acuerdo en que el sentarse a compartir una comida también, que pasa mucho allá y tuve la suerte de estar en Barcelona el año pasado un poco y de disfrutar las comidas largas, ¿no? En el momento en que se comparten también saberes, en el que acá en Ecuador nos reímos porque la comida es tan importante que cuando uno está almorzando está hablando de lo que va a comer después y así, ¿no? Como que todo el tiempo la comida es un tema fundamental. Entonces, como eso también se vincula con todos los procesos que llevan su tiempo, ¿no? Sí. Isadora, y respecto a sí, el proceso creativo ya nos has contado. ¿Has recopilado algunas recetas también en este proceso de tu familia como de cocina? O sea, como esta infusión, ¿no? Estas infusiones que hoy... No sé si quieres comentar también estas infusiones que planteabas de tu abuela con estas plantas. Igual también Marca ahí puede como explicar como el conocimiento desde aquí y tú lo puedes explicar desde ahí, cómo las preparáis. O sea, aquí hemos traído esa, ¿no? La toronja que decías, ¿no? La María Luisa, la manzanilla, la hoja de alcachofa y creo que ya está. Estas como eras las que planteabas de recetas de tu abuela. No sé si estás ahí con eso y si te gustaría Sí. comentar. Bueno, mi papá es el que cocina fantástico en la familia y él tiene toda la tradición de cocina que viene de sus abuelas y
y sus bisabuelas y así. Y es el que sabe más de las plantitas y los tés y lo que tomamos y tomábamos y específicamente más para dolencias y cosas así, pero también que se toma a lo largo del día. Entonces le pregunté que cuáles eran las favoritas de la abuela, y ahí me mandó todo un texto contándome cuáles eran, pero claro, los nombres que usamos acá yo sé que muchas veces son muy diferentes allá, entonces dije, bueno, por ahí alguno es similar y pueden encontrar una que sí sea. Pero bueno, la abuela, mi bisabuela tomaba estas hierbas para a lo largo del día, pero también para sus dolores en la noche, con leche, las tomaba calientes. Entonces, bueno que algunas sí se pudieron encontrar y que, bueno, con otros nombres, pero ahí está. O sea, sí es una tradición ahí como tomar como hierbas. Sí, mucho, mucho, mucho. Se toman mucho. Sí, toda la, digamos, los jardines tienen siempre sus hierbitas para curarse y, por ejemplo, acá es como muy, muy común siempre incluir un té con alguna hierba medicinal para tomar. Incluso en las regiones de la Amazonía, en las comunidades indígenas de la Amazonía, hay bebidas que se toman energéticas, como hay una específicamente de acá que se llama guayusa, que se toma muy temprano a las 5 de la mañana. Se despiertan todos alrededor de un fuego, se cuentan los sueños, porque los sueños van a determinar cómo se va a manejar el día, qué se va a hacer en el día. Y también si hay alguien de la familia que tenga alguna dolencia, pues se agrega algún yuyo que tenga alguna propiedad específica medicinal para curar eso. Entonces sí, estamos poblados de agüitas y a mí mis amigas me molestan porque tengo todas y todos los tés y todo y mezclo y así que sí, se toma mucho. Qué bueno. Buenísimo. Pues no sé si, Marc, tú quieres explicar las que has traído y me tendréis que enseñar, o sea, me tendréis que decir cómo lo hacéis, porque también hay como diferentes maneras. Yo tengo agua hirviendo y entonces realmente la toronja, o sea, Marc la ha traído fresca, pero también la tengo seca, que también quiero reivindicar los herbolarios de los barrios, que aquí en el Raval hay uno chiquitito que es donde compramos, que también como son una resistencia a la gentrificación también, como que son lugares de resistencia, ¿no? Y hay un lugar muy pequeñito, ¿no? Como aquí muy cerca, y entonces he ido a comprar esas hierbas aquí porque, bueno, pues intentamos hacer como los apoyos por ahí. Entonces, Marc, no sé, ¿cómo hacemos para la toronja? Antes de esto, Y explica. con lo que habías dicho antes Sí. de cómo se incorporan los saberes tradicionales al día de hoy, una frase que creo que es muy ilustrativa es que tenemos que recuperar el pasado, pero para transformar el futuro. Es decir, todo tiene que evolucionar. Que nadie se imagina que si lee este libro tendremos que volver a cómo se vivía en el Pallars, en Ecuador o en Claro. cualquier lugar del mundo hace 100 años. Lo que es importante es que sigamos siendo capaces de leer el paisaje, de entenderlo y de relacionarnos con él. Y ligado a lo de las plantas silvestres comestibles, de lo importantísimo de estos saberes migrados en torno a estas plantas, es porque las plantas silvestres comestibles, la mayor parte de ellas son malas hierbas, yuyos, quelites, que crecen donde las personas cultivan y con lo cual han viajado desde hace millones de años alrededor del mundo. Y con lo cual la mayor parte de estas plantas las encontramos en casi todo el mundo. En casi todo el mundo hay ortigas, hay malvas, hay verdolaga, hay ajedrea, pero en cada lugar del mundo se utilizan de forma distinta. Con lo cual, si no abrimos el foco de cómo se utiliza la malva en cualquier sea el rincón del mundo, nos estamos perdiendo una parte muy importante del conocimiento. Y esto fue algo que me impactó mucho, porque yo empecé hablando con gente mayor de origen catalán y bueno, pensaba, ya está, ya me han dicho todas las plantas silvestres comestibles que tenemos aquí. Y luego te enteras que qué va, que te faltan la mayor parte de plantas y la mayor parte de usos, ¿no? Y esto liga con cómo hacer la infusión. Bueno, sí que hay un método, pero es que Hay muchas maneras. cada cual lo puede hacer como quiera, ¿no? Es decir, una base de infusión
es el agua debe estar hirviendo, eso sí, y le tienes que meter las plantas dentro. ¿Qué plantas? ¿Qué rato le infusionas? ¿Y qué más le pones? Yo lo voy a hacer a vuestro gusto, yo no, o sea, me parece muy bien, pero igual Isadora, ¿cómo lo quieres hacer? Yo soy tu mandada desde aquí. Pues yo no sé cómo hacía mi abuela, eso sí no lo sé. Ajá, ¿cómo lo haces? Pero yo igual, como hiervo el agua y una vez que hierve, pues echo las hierbitas, ahí la tapo como hay un chiste aquí que dice hasta que tus ancestros te digan, mija, ahí está, y ahí ya está. Los tuyos, por eso. Claro. Vale. Vale, entonces, sí. Bueno, lo de la mezcla de ancestros, bueno, hay que estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero no sé, tampoco quiero... En fin, ponemos las hierbas y entonces ahora yo ya, súper interesante todo lo que ha explicado Marc. Y totalmente de acuerdo. A mí me gusta hablar siempre de memoria táctica, o sea, como memoria como táctica. Es como, pues, hay, ¿no? Cómo usarla, no sé, como todo, ¿no? También como las plantas, pues, según qué, pues te puedes intoxicar y tal. Y lo que también es un temazo y es un debate, pero eso en otra, porque hay muchos melones abiertos, ¿no? Pero es el tema también de cómo nombramos, ¿no? O sea, como lo malo, lo bueno, ¿no? Como este rollo binario que tenemos en el lenguaje y en las maneras también, ¿no? Como de conocer, que las invasoras, todo esto es como bastante, yo creo, terrible y que merece como una revisión y que creo que también desde muchos lugares se está revisando. Pero eso yo lo dejaría para otro día. Entonces, a mí me gustaría como que las personas que estáis aquí, que pudierais participar con aportaciones, preguntas, lo que queráis, mientras yo pongo estas plantas. ¿Qué hago? ¿5 minutos? ¿Hemos 5 minutos? Vale, la voy a poner 5 minutos. Luego, ¿todo el mundo está de acuerdo en que ponga miel? Al final, es una miel del Montseny de Castaño. Vale, agroecológica, todo esto, bien. Y luego, aquí están las galletitas que las iremos pasando porque al menos que la podáis digerir un poquito. Y entonces aquí, más o menos, pues eso, son crackers de Urtiga, tú, Marc, mismo. Hay distintas, hay como 5 tipos de la galletita dulce, que es esto cuadrado que a veces la gente nos dice si es comida de perro. No, pero bueno, lo puede parecer. Que tenéis un poco la etiqueta, hay de romero y limón, hay de farigola que es tomillo, hay de xeixa y ajedrea, todas las alias son antiguas, y me parece que falta, y las hay de algarroba y semillas de hinojo, luego hay de salvia y manzana deshidratada, ¿de acuerdo? Después tenéis esto alargado, que es así como un poco imperfecto, que se llaman tarats. Los hace una compañera que sus raíces son italianas y en Italia utilizamos la palabra tarat, tarati, no con la finalidad despectiva que a veces tiene aquí, sino con una finalidad de algo imperfecto, divertido, ¿vale? Y son como unos bastones de pan que no llevan azúcar, no llevan miel, pero tienen un punto de dulzón, porque la harina utilizada es de un trigo que se llama xeixa, que es un poco dulce. La ajedrea que le hemos puesto o el romero le da un toque dulzón, y antes de meterlos en el horno le ponemos un poquito de anís, que el anís se evapora por completo en la cocción, están cocidos en el horno de leña, y es algo que no sabes si es dulce o salado. Después tenemos estos crackers, que son estas galletitas pequeñas. Aquí tenéis unos que son con flores y hojas, que es como una edición especial de primavera, donde es una galletita salada, donde le hemos puesto pétalos de flores y tal. Y estos de aquí que son salados con ortiga finita, que ni se nota, ves algo verde, pero la gracia precisamente es que tú te estás comiendo una galleta que lleva un 5% de ortiga seca, y no te está pasando nada. Entonces ya rompemos ese tabú con la ortiga. Pues nada, sí, preguntas, sí, ya, esto no sé si han pasado 5 minutos, pero sí, se puede. Los platitos, sí, ya, sí, venga. ¿Puedes pasar los plats? Merci. Yo voy controlando esto, ¿vale? ¿Y las otras no le pones? Esta es que
¿Cuáles has puesto? Yo creo que... Bueno, he puesto un mogollón. He Ah, puesto pues como está. 5 o 6... Es que yo creo... No, no, son diferentes. O sea, ahora verás. Todas estas de las que he hablado están ahí. Ah, no. Voy a poner solo de... Hemos decidido que vamos a hacerlo... Yo lo haría, pero he consensuado. Entonces, al final, porque Isadora me explicaba que su abuela ponía una planta. ¿Sí? ¿Cómo era, Isadora? No, no, pues varias, sí. Sí, o sea, No entonces hemos sé la decidido... cantidad, no, específicamente no sé. No pero- la sabe. Entonces, bueno, lo vamos a hacer al modo... Al final, así. Estas las vamos a repartir para quien se quiera Sí, quien se llevar. quiera llevar, que se Melissa, Salvia y Tarungina para Sí. casa. Yo me voy a llevar. De mientras, porque no tenemos tanto tiempo, ¿qué preguntas? Ahora cuesta, ¿eh? Porque estamos allá como con la merienda súper a gusto y digeriendo, pero sí. ¿Algún comentario o pregunta ¿O estáis probando? ¿No? ¿Nadie? Vale, pues Adriana. Sí, eso, ¿no? Que escuchándolos pensaba en varias cosas también como contextualizándolo aquí en el museo y como que pienso que hay varias personas que vienen de la práctica artística bueno, seguramente tendrán como el llamado ya claro, pero que quizás eso, ¿no? Un poco entre esta tensión entre que si la ciencia y el conocimiento tradicional se puede como confundir un poco, ¿no? Como la capacidad o la potencia que podemos tejer cuando trabajamos en conjunto, ¿no? Desde las distintas perspectivas. Me pareció muy importante, ¿no? lo que compartía Isadora, de que es el espacio de encuentro justamente el que puede permitir, ¿no? Como el que tiene más potencia. Y luego Mar comentaba, claro, ¿no? La importancia de la libre circulación de la semilla y del conocimiento para que ésta se mantenga viva y entonces, bueno, podamos seguir acompañándonos mutuamente, ¿no? La semilla y los otros seres vivos. Creo que hay como un trabajo político, ¿no? Que hay que hacer ahí justo para crear los espacios de encuentro y para garantizar la libre circulación de la semilla, en donde, o sea, en ese trabajo político, el arte o la práctica artística tiene muchísima importancia, porque hay como una tarea que es la de dar forma como a esa memoria fugitiva, que es una experiencia, o sea, una vez uno entiende lo que es una semilla, uno se pone en contacto con ese conocimiento que viene asociado a las semillas, uno siente esa memoria fugitiva cada vez que agarra una semilla campesina, una semilla indígena, una semilla afrodiaspórica, uno siente que hay una memoria ahí latiendo, pero que es fugitiva. Y a mí me parece que es particularmente dentro de todo esto, todo el trabajo que hacemos en la defensa, en la reproducción de la semilla campesina, ese me parece un trabajo particularmente del arte, ¿no? Como un lugar donde el arte necesitamos mucho como esa pata, ¿no? Hay como una... Yo creo que la ciencia, ¿no? Como la entendemos, pues es muchas cosas, pero que hay, o sea, como que la etnobotánica o la ecología social o la agroecología, son ciencias, pero son ciencias como emergentes, ¿no? Que vienen desde otra vocación y vienen un poco a resolver este dualismo y que quizás, y que son esenciales, ¿no? Me apuntaba que me parecen esenciales, igual que el arte, quizás no para detener la fuga, pero sí como para acompañarla, ¿no? Para al menos acompañarla y poder, desde las distintas herramientas del arte y de estas ciencias emergentes, tener los lenguajes como para poder mediar, por ejemplo, desde la agroecología, la construcción de políticas públicas. O sea, sin ciencias como la agroecología, no se podrían estar mediando la construcción de las políticas públicas que necesitamos para resguardar esas semillas. Porque son esos dos lenguajes juntos, o sea, el lenguaje de la ciencia también del laboratorio, el que acompañando la ciencia popular puede realmente construir un marco político para poder protegerla a nivel legal. El trabajo de Isadora me parece muy interesante porque no sé si Isadora
seguramente no se metió ahí porque, bueno, no se puede hablar de todo en todas las películas ni en todas las piezas de arte, pero Colombia es un caso paradigmático en la historia, ¿no? de la soberanía semillera. Y esa misma violencia que hizo que su papá tuviese que irse, fue, bueno, o sea, es un conflicto armado que es un levantamiento de justicia, ¿no? Que parte de un levantamiento de justicia contra el latifundio, contra el acaparamiento del conocimiento, contra el acaparamiento de la semilla. Y entonces me parece muy, muy valioso, o sea, como ver esta película que no hablamos de lo que está pasando en Colombia, pero que igual lo podemos tejer, y que resulta que en Colombia es uno de los países en Latinoamérica donde la semilla está más en riesgo, está más amenazada y está más criminalizada a través del decreto 970, que hace que desde el 2010 la semilla campesina no pueda circular libremente en Colombia, y es lo que ha producido esas dramáticas imágenes de montañas de semillas siendo incendiadas por ser semillas campesinas, ser semillas afrodiaspóricas, ser semillas indígenas. Entonces ahí me parece como que esto es una gran fiesta y es precioso este encuentro, y le agradezco a Marina que lo haya orquestado y que lo esté hospedando, porque creo que, o sea, dialogan. Para mí es un rollo fantasía, pues, porque es como esta compa del Ecuador, de la Red de Guardianes de Semillas, y su papá echado por el latifundio, que ahora está contando esta historia, aquí hablando con Mar, que es a quien yo he encontrado aquí en este territorio, que está dando respuesta a esas mismas preguntas, pero desde otra historia. Yo, bueno, estoy aquí y comiendo galleta con ortiga, o sea, ya de aquí no se puede ir mejor. No se puede pedir más. Eso, bueno, entonces, gracias a los dos. Muchas gracias, Adriana. Fue súper interesante. Sí, gracias por la intervención. Me resuenan muchas cosas de las que dices, y sobre todo entender, para mí fue como muy importante de vuelta esto de que sí, la ciencia acá, digamos que estos puentes tampoco se tejen, porque si bien la ciencia es un modelo, ha sido utilizado para establecer estas formas hegemónicas explotativas, ¿no? Entonces también desde ese lado, por eso también hay bloqueos comunicativos, porque muchas veces en nombre de los procesos científicos y lo que es mejor, se ha impuesto un montón eh, sí, de formas de vida que no necesariamente son muy amigables, o se han impuesto de formas muy violentas. Entonces, sí, creo que por eso es como muchas veces que presento el proyecto acá, es como dicen, pero ¿cómo puedes hablar así de los científicos si ellos son los que han creado todo este sistema? Yo siempre pienso que es mucho más complejo que eso, que hay que entender, como decía Mark, cuáles son como las herramientas que tenemos de para poder compartir y discutir muchas veces, pero todo recae, como tú bien decías, en que esto pueda generarse políticas públicas, ¿no es cierto?, que beneficien y que puedan un poco, eh, no sé, equiparar como lo inequitativo que es en este territorio, en América Latina, el producir alimentos, ¿no? El sector más empobrecido es el sector agrícola, es un tema de supervivencia. Entonces, sí creo que es un tema importante y relevante, y yo creo que los artistas estamos aquí para poder generar estas preguntas, ¿no? Porque son conversaciones abiertas, y por eso me parece hermoso que haya espacios como este en los que, además de conversar, podemos saborear estas preguntas, estas inquietudes que tenemos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar alguna otra cosa o tiene alguna pregunta para hacer? Que tenemos poco tiempo, así que animarse. ¿No? Sí, dale. Sí, el micro. ¿Puedo preguntar sin micrófono? Ah, vale. Hola, bueno, es quizás una pregunta un poco tonta, pero hace poco leía que las semillas no duran para siempre tampoco.
Entonces, también ahí, como incluso desde los bancos de semillas o desde la cultura popular, como, no sé, hay un desconocimiento enorme, ¿no? Sobre cuánto puede vivir una semilla en pausa, digamos, ¿no? Como esa vida en pausa. Y no sé si quieren aportar algo al respecto de eso. Sé que hay semillas que viven un año, sé que hay semillas que viven un montón. Eso. Muy adecuada la pregunta y no es la primera vez que se hacen estos tipos de foros y siempre pienso, claro, es que estamos dando por sentados conceptos que quizás no lo están. Cuando hablamos de conservar una semilla, no estamos hablando de la semilla como individuo que va a perdurar, sino como el conjunto de semillas de la misma variedad. Es decir, una semilla lo tenemos que entender, a mí me gusta explicarlo así, no sé si lo compartirás, Isadora, como un ser vivo durmiendo, latente. Como más estable sea la temperatura, más baja sea la temperatura y menor sea la humedad, más tiempo va a vivir, pero puede vivir entre 1 año, 5 años, 15 años. Algunas semillas de malas hierbas pueden vivir 40 años, pero lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos tanto en los bancos de semillas como los campesinos, es la semilla se va renovando. No sirve de nada tener un museo de semillas, las pongo en la nevera y de aquí 100 años voy. Estas semillas estarán muertas, con lo cual cada año plantamos, por ejemplo en el caso de Xarcolán, renovamos las semillas cada 5 años, con lo cual las tenemos en la nevera y cada 5 años las plantamos, las cultivamos y de la misma variedad tenemos semillas nuevas. Esto es lo que hacen los campesinos y es el modo con el cual la variedad no es que te viva 1 año, sino que te vive para siempre y además con el valor añadido que cada generación supone una adaptación a los cambios que ha podido haber en aquel clima. Si cada año hace más calor, los tomates que irán bien serán los que están más bien adaptados al calor y de los que cogeré más semillas serán de los que más tomates haya producido. Con lo cual, poco a poco, la misma variedad irá evolucionando y no será la misma hoy que de aquí 50 años si el clima, por ejemplo, cambia. Sí. Y a veces lo que me decían en la comunidad en Camuendo es que también una vez que se sacan estas semillas de los bancos o de donde están reservadas, es a partir de la tercera resiembra que ya se tiene como el fruto que es el propio, digamos, que ya está adaptado. Y otra cosa linda que me compartieron era que decían, bueno, nosotros echamos acá las semillas, esta es una tierra que está trabajada, que está fértil, y la echamos y no crece. Luego le echamos al siguiente año nuevamente y no crece. Y si le echamos una vez más y no crece, es que no quiere crecer, no tiene ganas, no le gusta esta tierra, no la vamos a forzar, se Bueno, queda ahí. esto es muy interesante en el sentido de que si tú, una persona mayor, te da una semilla campesina, no la habrá guardado porque sí, aunque cuando tú la cultives puedas pensar, ¡buah, esto qué malo que está, ¿no? Qué malo que está este melón. Seguro que había un motivo por el cual se había guardado este melón, o esta zanahoria, o esta sandía, y lo que nos falta es el conocimiento de por qué era importante, porque nadie guardaba y cultivaba año tras año una semilla que no le servía para nada. El micro, ¿no? Ah, ¿no te hace falta? Que no sé, si no Isadora no puede escuchar, vale. Porque vengo de unas charlas de panificación. Panificación. Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho es de que están tratando de hacer pan con, ¿cómo se llama? Con colágeno para los celíacos. Pero claro, eso no tiene sentido, porque hay otras soluciones mucho más naturales que utilizar un colágeno para hacer pan. Y os sorprenderíais de las variedades, por ejemplo, en el gluten free, de las sustancias químicas que se añaden para dar una apariencia
un poco un poco a lo normal, ¿no? Pero vamos, un choque completamente diferente de donde vengo a aquí. Es un poco chocante siempre aquí, comiendo galletas en el museo y todo esto, con hierbajas por ahí. Esto que introduces me parece súper interesante porque a veces nos pensamos desde la desconexión de nuestro cotidiano con la tierra que nos rodea, de que somos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Y un concepto que daría para una charla entera, pero que es importante reivindicar, es que nuestros paisajes y los paisajes de cualquier rincón del mundo son paisajes que no son naturales, que son culturales. Y que un paisaje sea cultural quiere decir que desde hace 10.000 años, cuando empezó la agricultura, los humanos nos hemos convertido en la especie arquitectónica del paisaje y que nuestra acción como agricultores y ganaderos sostenibles es imprescindible para que, por ejemplo, haya amapolas, haya mariposas, haya conejos, haya perdices o haya aves rapaces. Es decir, para que el ecosistema funcione, tiene que haber una especie arquitectónica que es del ser humano que genera unos espacios que antes generaban los rebaños de herbívoros salvajes. Estoy hablando, por ejemplo, en el Mediterráneo. Cuando estos herbívoros los hemos perdido, el equilibrio del ecosistema depende de la agricultura y de la ganadería, pero no de la agricultura y ganadería industrial, de la agricultura y ganadería de toda la vida, la familiar, la que ahora decimos agroecológica, ¿no? Y eso es muy importante porque aunque si nos cargamos todos los países de Cataluña, seguiremos comiendo porque nos vendrá comida de otro lado del mundo, no seguiremos viviendo porque nos fallará el ecosistema que nos sostiene. Pues muchas gracias por vuestras... perdón, porque tenemos que ir cerrando. No, dale. Sí. Bueno, más que una pregunta, quería pues, hacer un comentario que me pareció súper interesante de la generación de políticas, ¿no?, públicas. Yo vengo trabajando, soy de Ecuador también, hola Isidora. Trabajo dentro del urbanismo y esto me parece súper interesante porque realmente se deben trabajar varias disciplinas, o sea, se requiere un trabajo interdisciplinario para poder generar políticas. Yo vengo trabajando en la Amazonía ecuatoriana, en la chacra. La chacra es un particular huerto forestal, es un policultivo, ¿no? Pero paradójicamente la chacra aparece dentro de un sistema de bandas que fue impulsado por el gobierno para la extracción, digamos, del petróleo, ¿no?, para atraer habitantes y bueno. Pero lo interesante es que justamente es el cuerpo, el saber de lo vivo, el cuerpo humano, ¿no?, digamos, en este caso, que ha generado este policultivo, la chacra, que repite la estructura trófica de la selva. Entonces, las políticas públicas, lo que trato de decir es que en todo caso estarían protegiendo al saber del vivo, al cuerpo. Entonces, ya no sería ni siquiera una política, sino sería una micropolítica, hablar de algo que está olvidado, que es el propio cuerpo, que es el saber de lo vivo. Y trabajar desde varias disciplinas me parecería súper interesante, ¿no?, porque todos estamos, o sea, no se trata solamente de proteger a las semillas, se trata de proteger al cuerpo que protege la semilla. Por tanto, yo planteo una noción que es cuerpo-tierra, ¿no?, para poder explicar esto. Imagínense todo lo que me ha costado hacerme entender aquí. Y a urbanistas o arquitectos aquí, pero bueno. Bueno, nosotras te invitamos a la cuina. Sí, gracias. Sí, ya sabes, o sea, la próxima temporada vamos a abrir plazas, yo creo que estamos en un momento, ¿no?, de abrir plazas. Entonces, si estás interesada, somos súper interdisciplinares. Pues me apunto, sí, yo pues estoy... Dale, te necesitamos. Así que tenemos, o sea, me da mucha pena porque como siempre hay unos debates preciosos y las aportaciones siempre de las personas que asistís a estas charlas son maravillosas y también porque contamos pues, con unas invitadas de súper lujo y creo que hablo en nombre de la cuina, pero que todas estamos súper agradecidas. Ha sido un placer, hemos aprendido un montón. Para recoger un poco, pues,
siempre salen temas que trabajamos en la cuina. Ahora Marc hablaba de ganadería y no sé qué, pues hemos trabajado lo que es la ganadería extensiva, la ganadería intensiva, pues también con charlas de gente. O sea, estamos todo el rato habitando las tensiones y aprendiendo y coaprendiendo y equivocándonos. Y este es como... Es nuestro camino desde la imperfección, pero desde el ir hacia adelante si podemos. Y bueno, como bien comentaba Adriana con el tema también interdisciplinario, pues bueno, estamos muy ligadas a la agroecología y hemos tenido pues algunas también diversas personas especialistas. Nos gusta este enfoque de la agroecología, que es una ciencia social por un lado, que es una forma de producir por otro. Y que también se considera una ciencia, pero no nos casamos con nadie tampoco. Estamos como... tenemos como de todo y vamos construyendo. Y bueno, también muy agradecidas de alguna manera al MACBA que pues, desde una institución de arte pues, haya acogido y tan a largo tiempo, que es muy inusual, un proyecto tan ecléctico que cruza tantos conocimientos, disciplinas, formas, ¿no? Y encantadas de tener invitadas también que trabajen también desde el arte y desde la estética y que podamos ir como hacia adelante, artísticamente, políticamente, cuerpo, tierra, todo, humana, no humana, todo. A veces en alguna charla hemos tenido gusanos por aquí. Es esto que se habla mucho de lo humano y no humano, pues nosotras ya directamente como lo ponemos encima de la mesa. Así que nada, ha sido un placer y os esperamos para la próxima temporada. Y también, no sé, hago la apertura, que bueno, Yolanda Nicolás está aquí, que es la jefa de programas públicos y está siempre ahí, está algunas personas de la cuina. Agradecer mucho a ellas, agradecer a los técnicos. Muchísimas gracias por todos. Agradecer a las personas también que están como cuidando el museo a nivel de pues, limpieza, de cuidados, de todo esto, ¿no? Que son los trabajos más precarizados, como sabemos. Pues agradecer a todas las personas que hacen posible estos espacios y os invitamos a que os apuntéis a la nueva temporada si os apetece y si esto os ha conectado, os ha llamado o creéis que queréis aprender con nosotras juntes, que queréis aportar, estáis súper invitadas a apuntaros y veremos cómo vamos. Muchas gracias a todas. Gracias, Yolanda.